Bueno, estás comenzando con Excel y ya eres un máquina escribiendo cosas en él. No se te resisten ni los bordes ni los sombreados. Lo que es el formato ya no tiene secretos para ti. Incluso te animas con las fórmulas. Toca dar el siguiente salto. Oyes hablar de funciones y te entra así un pequeño sudor frío. Necesitas un poquito de ayuda. Has mirado ya su funcionamiento básico y sabes que tienen que tener un nombre, unos paréntesis y unos argumentos dentro. Pero claro, necesitas un poquito más. Vamos a ir viendo lo que llamamos funciones básicas. Esas que son las primeras que toda formación de Excel te va a explicar de que si quieres empezar en el mundo de las funciones son las que tienes que dominar o sí o sí. Para ello os he dejado un enlace a esta hoja de cálculo para que podáis practicar los mismos ejemplos que están apareciendo en el vídeo. Bien, la primera función básica va a ser la función suma. La función suma, como nombre, suma entre paréntesis. Obviamente, su nombre nos lo dice todo. Suma números. ¿Qué son los números? Pues los números van a ser para Excel todos los argumentos que lleve entre los paréntesis. ¿Qué argumentos emplea la función suma? Bueno, para empezar, celdas. O sea, podemos escribir B5. Lo que haya en B5 es lo que va a sumar. Bueno, obviamente las funciones tienen la gran ventaja de que puedo trabajar con rangos para ahorrarme escribir cada una de las celdas. Entonces, si yo quiero sumar un rango enorme, como por ejemplo C1, dos puntos, C1000, o sea, esos 1000 números los sumaría simplemente escribiendo esto, pues perfecto. No solo puedo referenciar a celdas o a rangos en los argumentos, también puedo ponerle constantes. Por ejemplo, un número sin ningún tipo de símbolos. No puedo poner 45 kilos, no puedo poner 45 personas, no puedo poner 45 grados. Solo puedo meter el número tal cual. Y por último, puedo también sumar el resultado de funciones que devuelvan números. Para nuestro ejemplo, aunque aún no sabemos manejar funciones, voy a poner la función promedio, que nos permite hacer calcular el valor medio de la media de varios números, ¿no? La explicaremos más adelante, pero ahora solo la vamos a introducir para ver cómo escribir eso dentro de una función suma. Entonces, estos cuatro argumentos puedo hacer hasta 255 como estos. Puedo sumar 255 como estos y ya sabemos que los argumentos van separados por punto y coma. Lo de los dos puntos es el indicativo para Excel, ya sabemos, para el entender que es un rango. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo puedo escribir la función suma? Bien, si yo quiero sumar estos números y hacer aparte la media de estos para poder sumarlos a los demás, pues voy a empezar escribiendo el igual, suma, abro paréntesis y me dicen, oye, suma este número. Bien, puedo hacer clic o puedo escribirlo a mano. No importa que vaya con mayúsculas o minúsculas. Por norma, la gente, por una especie de tema visual, prefiere que quede en mayúsculas, como cuando haces clic. Vale, punto y coma. Con eso le estoy indicando que el número 1 ya está listo. Ahora señalo el número 2. Ahora señalo el rango o, lo dicho, o lo escribo a mano. C1, dos puntos, E1. Ya sabemos la ventaja que nos proporciona Excel, que nos va indicando de color. Vemos el azul, borde azul, el rojo, borde rojo, el violeta, borde violeta. Y para terminar, como último ejemplo de argumento, vamos a poner un promedio de estos números. La función se tiene que escribir igual, salvo obviamente el igual. El igual solo se escribe para introducir todo el compendio de datos. Bueno, cerramos el paréntesis de promedio porque es obligatorio abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Entonces ahora nos queda cerrar el de la función suma. Veamos la ventaja de Excel que nos pone con colores. El color negro es el paréntesis de la suma y el color rojo es el paréntesis del promedio. Cuando ya hemos terminado, le damos a intro. Podemos trabajar las fórmulas y funciones, recordemos, podemos trabajarlas aquí, directamente en la celda o en la barra de fórmulas.
la barra de fórmulas, al ser un sitio un poquito más pequeño, pues mucha gente solo lo utiliza para determinadas labores. Le damos a intro y ahí tenemos la suma de estos valores. Se me olvidó que lo estoy notando porque aquí tenía la chuleta. Es lo bueno de tener el ejercicio ya resuelto. Se me olvidó añadir uno de los argumentos. Me centré tanto en los argumentos de celdas, referencias y demás que se me olvidó el que nos quedaba, que en este caso punto y coma lo voy a colocar aquí y es una constante. Y la constante es ese 45 y así ya tenemos los 4 tipos de argumentos: celdas, rangos, funciones y constantes. Y ya tenemos los 104,5 que nos tiene que dar en el ejemplo. Con esto está lista la explicación de suma. Solo nos falta añadir que yo puedo colocar operadores delante de cualquiera de estas cosas. Puede ser, por ejemplo, el operador menos, con lo cual en vez de sumarme el 45, me restaría el 45. Y también puedo colocar 1 partido. De esa manera lo que me están diciendo es que en vez de sumar el 45, sume el inverso de 45. Por lo tanto, los operadores menos y el operador división me permiten alterar el valor de esos números. Cuidado porque no solo puede ser en la constante, también lo puedo poner delante de, en este caso, del 10 y lo que va a hacer es restarme 10. ¿Por qué hay 20 de diferencia? Pues muy sencillo. Ya no sumo un 10, con lo cual serían 94. Y aún encima le resto un 10, con lo cual se queda en 84. Y también puedo coger 1 partido, con lo cual ya no estoy sumando el 10, estoy sumando solo 0,1. Bien, la función suma lista. Vámonos con la función producto. La explicación es súper rápida. ¿Por qué? Porque a la hora de la configuración es exactamente igual a la función suma. La función producto, su nombre es producto, sirve para multiplicar números. Los argumentos son exactamente los mismos: celdas, rangos, constantes y otras funciones. También tengo el límite de los 255. También puedo trabajar con los operadores menos y dividido. Y nada, simplemente en la sintaxis escribimos exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo, aunque el resto ya de ejemplos no lo vamos a hacer porque son exactamente las mismas sintaxis. Esto, punto y coma, esto, punto y coma, ahora no se me olvida el 45, punto y coma, le vamos a meter este rango, punto y coma, y le vamos a meter el promedio de estas de aquí. Y listo. Vale, me gustaría destacar lo siguiente por si acaso no ha quedado claro con la función suma. El promedio, primero lo que va a hacer Excel es hallar esa media y luego ese número es el que va a multiplicar o el que va a sumar. Los números 5, 6, 11 y 20 no participan directamente de la multiplicación, no participan directamente de la suma. Es muy importante tener en cuenta ese pequeño detalle. Muy bien. Muy bien. Expliquemos promedio. Nada, la explicación es tremendamente corta porque es exactamente igual, salvo el cambio de nombre, promedio, y obviamente lo que hace, que es calcular la media de los números participantes. Pero sí hay un tema que me apetece destacar aquí. Hemos cambiado en el ejemplo, en vez de meter otra vez la función promedio que estábamos utilizando en suma y producto, aquí he metido una suma, que ya es una función que conocemos. Y de esta manera también podemos ver una característica que hace un poquito complicado entender cómo trabaja promedio. Promedio lo que hace cuando calculas una media, lo que haces es sumar los números participantes y dividir entre el número de números, entre contar esos números, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Aquí vemos que promedio dice que va a coger A5, B18, el rango, le va a coger la constante 45 y la suma de estos. Entonces, estos de aquí no participan como tal, ya lo hemos explicado. Vamos a ver entonces cuántos números y cómo haría promedio a nivel interno. Coge el número 10, coge el número 18,
coge el número, lo que sería el 5, el 7 y el 9. Ahora coge el 45, que es una constante. Y para terminar, hace la suma de estos de aquí, que son 20, 31, 37, 42. Entonces, lo que va a hacer ahora promedio es sumar todos estos números y los va a dividir entre el número de números que ha sumado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si nos hemos fijado, mucha gente pensaría que aquí participan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el otro que son 10 números. Y no es cierto. Aquí solo participan estos números de aquí. ¿Por qué? Porque el 42 es la suma de estos 4. Además, recordemos una cosa, el 5, aunque trabajáramos con él como rangos diferentes, resulta que el 5 participaría 2 veces. Aquí en este caso no, porque no estamos trabajando con rangos dentro de la función promedio, estamos trabajando solo con uno, no con los dos, porque este es el rango, pero de la función suma. Entonces, tened en cuenta este pequeño detalle donde promedio hace la media de números, pero no todos los números participantes trabajan de la misma manera. Lo hemos visto aquí con la función producto. Estos números no se multiplican, es la media de estos números la que participa en la multiplicación. Entonces, poquito más que podamos añadir de promedio. También podemos trabajar con los mismos operadores y demás. Nos vamos con min. Bueno, min es una función muy divertida. Lo que hace es así de sencillo. Coge, mira los números participantes. Importante que ya empezamos a darnos cuenta de lo que significa número. Y número para Excel no significa lo mismo que para nosotros. Y en este sentido, aquí vemos una suma y un 45 como constante. Está claro que el más pequeño no va a ser ni la suma de estos, que ya vimos que daba 42, obviamente el 45, así que nos quedaremos con el número más pequeño que vemos por aquí. Y el número más pequeño que vemos por aquí, obviamente, es el 5 cuando participa del rango que colocamos dentro de la función min. Vamos a escribirla por si tenéis curiosidad. Min, pero vamos, los mismos argumentos, la misma técnica, que esta vez que no se me olvide el 45, claro. Y aquí lo que hacemos es una suma de estos. Un dato importante, da igual en qué orden escribamos los argumentos porque ninguna de estas se va a sentir incómoda. La propiedad conmutativa participa plenamente en estas funciones. Y ahí tenemos, el valor más pequeño es el 5. Una cosa que no hemos hecho hasta ahora es probar que las funciones están funcionando bien. Con esta es tremendamente sencillo. Voy a coger una de las cositas estas y la voy a cambiar. Por ejemplo, a este número le pongo -1. Es algo muy importante comprobar que las funciones trabajan bien. Puede que el 5 me haya dado, pero por pura casualidad. Así que comprobémoslo. Y ahí tenemos cómo haciendo un cambio el número más pequeño pasa a ser otro. La función max ya no tiene ni necesidad de explicarse porque es lo mismo que el min, pero dándote el valor mayor, el valor más alto, el valor más grande. Cuando te digan en Excel, oye, quiero el salario más alto, quiero saber la persona más con más peso, quiero saber el que ha tenido mayor número de medallas. Bueno, en definitiva, el más, yo ya tengo que pensar que voy a tener que utilizar la función max. Os recomiendo encarecidamente que nombréis a las funciones con el mismo nombre que les llama Excel. No digáis máximo, no digáis mínimo, no digáis media, no digáis multiplicar. Llamad a las funciones cuando estéis incluso hablando de forma, como quien dice, coloquial, explicando lo que hace vuestra hoja de cálculo, con los nombres para iros acostumbrando y escribirla tal cual. Está claro que la ayuda que me proporciona Excel puede ser interesante, ¿sí? Pero no la recomiendo, sobre todo para los que estáis empezando. El hecho de que Excel te ayude, el hecho de que Excel te escriba las cosas, lo único que dificulta es tu capacidad para poder luego encontrar errores.
dado que no dominas la escritura de las funciones, ya que parte del trabajo siempre te lo hace Excel. Así que cuidado con este tipo de cosas, igual que cuidado con utilizar los asistentes a la hora de introducir los valores y los argumentos. Está muy bien cuando domináis y queréis hacer una revisión. Facilita mucho labores, como el Copilot, facilita mucho la labor, pero como digo, al que sabe. Al que no sabe, lo que le está dando es pan para hoy, hambre para mañana. La lógica y el cálculo son obligatorios. Si tú no sabes sumar, si tú no sabes multiplicar, si tú no sabes hacer una media, si tú no sabes entender lo que es el valor más pequeño o el valor más grande, no podrás trasladarle las instrucciones a Excel, y aunque Excel lo haga por ti, con un Copilot, por ejemplo, no sabrás nunca si está bien o no. Y créeme, a día de hoy, lo que llaman inteligencia artificial todavía no lo es, todavía no razona, todavía no piensa. Simplemente aglutina, es fuerza bruta que me facilita muchas tareas, pero cuidado, si tú no las sabes, o sea, ahórrate trabajo, pero no que lo haga por ti en el sentido de que tú no tengas ni idea de resolverlo por ti mismo. Ese tipo de publicidad está muy bien, pero todavía no está a la altura de las promesas. A modo de resumen, hemos visto las funciones básicas en Excel, las funciones que nos permiten dar ese primer salto, ese primer paso en el manejo de lo que es realmente el objetivo principal de la hoja de cálculo. Las funciones básicas son, para empezar, suma, que obviamente suma números, producto, que los multiplica, promedio, que realiza una media, min, que devuelve el valor más pequeño, y max, que devuelve el mayor de esos números. Hemos visto sus argumentos, que son todos iguales, constantes, números que no cambian, referencias a celdas, según el valor de la celda cambiará el resultado, referencias a rangos. Las funciones nos permiten trabajar con simplemente marcando el inicio y el final del rango, miles, centenas de miles de celdas para facilitar esa suma, esa multiplicación. La sintaxis de la... Bueno, también hemos visto, perdonad, hemos visto también, aparte de las constantes, las referencias a celdas y a rangos, que también puedo meter una función mientras devuelvo un valor numérico. Hemos visto la sintaxis de cómo se escriben estas funciones. Recordad, siempre empezando por el igual, y la forma de trabajo de ellas. Sobre todo ese pequeño detalle de que lo que es un número para, para las funciones, y por lo tanto, sobre todo con promedio, o sobre todo cuando metemos una función que a su vez tiene sus rangos, sus celdas y demás, que tiene en cuenta en este caso Excel lo que él llama número para trabajar luego con esos argumentos. ¿Qué te puedo decir? Me gustaría leerte en comentarios pues tus experiencias trabajando con estas funciones, o lo que pasaba antes de dominar estas funciones, o yo qué sé, tus errores, tus victorias, tus hazañas. Estoy deseando leer todas estas cositas. Em, Espero haber sido, pues, haber dado en el clavo con el objetivo del vídeo, y que de alguna manera ayudarte a dar ese salto. Así que no lo dudes en compartirlo, en darle también a me gusta, y bueno, pues no, si te puedes suscribir, perfecto. Ya sabemos cómo a YouTube le encantan estas cositas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.